La señora Díaz Ayuso. Muchas gracias, presidenta. Señorías, la transparencia es una forma de gobernar. Es una actitud que se demuestra con el trabajo diario y se demuestra, entre otras cosas, por ejemplo, con fotos desde la Puerta del Sol, porque a lo mejor a algunos grupos no les interesa, pero a los madrileños sí les gusta saber qué están haciendo sus gobernantes. Y si tenemos un pacto de investidura, también les gusta que demos debida cuenta de todo lo que estamos haciendo. Y eso es transparencia. Y no se es más transparente por estar automáticamente y sistemáticamente hablando de transparencia. Del mismo modo que un político de izquierdas no es mejor persona ni es mejor político por mucho que lo reivindique una y otra vez. Los madrileños y los ciudadanos en general lo que sí que quieren saber en qué destinamos el dinero, quieren saber qué hacemos con sus impuestos, quieren saber qué políticas estamos desarrollando y quieren saber quiénes estamos detrás de ellas. Eso es lo que les preocupa y no muchas veces estos debates estériles que creamos también nosotros los primeros, los políticos, en los parlamentos con el tema de los sueldos, con el tema de los patrimonios, y es como muchas veces se utilizan estas leyes de la transparencia para utilizarla como arma arrojadiza, muchas veces creando, como les digo, debates estériles, porque, por ejemplo, es una estupidez casi, si me permiten, comparar, por ejemplo, el patrimonio de una persona que acaba de venir de la facultad o de una casa ocupa con el patrimonio que puede tener una persona que lleva cotizando toda su vida, trabajando y creando puestos de trabajo. Por tanto, son debates que, si no se aplican bien, se vuelven en contra de los propios políticos, empezando por ustedes, señores de la izquierda, que muchos de ustedes tienen patrimonios y tienen sueldos que superan con creces y el estilo de vida que supera con creces a muchos de los diputados que están sentados en este lado. Por otro lado, he de decirles que el Gobierno de Cifuentes está liderando la transparencia y la regeneración en la política. Y este es el motivo fundamental por el que ella fue candidata por el Partido Popular, ese es el motivo fundamental por el cual ganó las elecciones y es el motivo fundamental por el que cada día se está ganando más el reconocimiento, el cariño y la cercanía de todos los ciudadanos. En el programa electoral recogíamos numerosas medidas en materia de regeneración y de transparencia, también en nuestro pacto con el Grupo de Ciudadanos y también, bueno, un pacto que además ya lleva un 60% de promesas cumplidas, no sé qué problema hay, y con un programa electoral de 300 propuestas, parece que decían antes que les parecía corto. Yo lo que creo que por lo menos lo que hay que hacer es comprometer propuestas como hemos hecho nosotros y no prostituirlas después, intentando hacer en negociaciones lo que las urnas no les dan, que es lo que está haciendo su grupo, sobre todo el Partido Socialista, en negociaciones con los independentistas. Nuestras propuestas, como les decía, si se aplican, van a cambiar mucho la política y van a generar un antes y un después que tantos necesitamos, que tanto necesitamos todos. Porque, de este modo, por ejemplo, muchos políticos de mi propio partido en Valencia no hubieran llegado tan lejos. Si las listas fueran abiertas, muchas veces la gente no se debería a los jefes y a los favores y la gente que no tiene que estar en ellas se quedaría fuera. Y si los mandatos, por ejemplo, se acortaran y se limitaran a 2, como propone el Gobierno de Cifuentes, no ocurrirán cosas como que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha estuvieron gobernando durante más de 30 años, ya no el mismo partido, el mismo equipo, o, por ejemplo, no ocurriría como en Andalucía, donde después de más de 38 años ustedes gobernando siempre se han relajado y se han corrompido hasta el punto de haber creado una trama corrupta con los presupuestos de todos los ciudadanos para robarle directamente el dinero a los parados. Y estamos hablando de más de 4.000 millones de euros defraudados y más de 300 imputados. Y entonces, si limitáramos los mandatos como nosotros estamos proponiendo ahora, probablemente estas cosas no ocurrirían. Y si elimináramos el aforamiento, muchos políticos, para empezar en mi propio partido, nos estarían aprovechando frente a la justicia para ocultarse y para no dar la cara y presentarse ante los ciudadanos con las mismas garantías que todos. Y, además, si consideramos que esta gente se fuera de la política porque se pone ante un juez y porque saben que cada vez van a estar más controlados, esa gente no damnificaría el daño, damnificaría la imagen de los partidos, empezando por el mío, que les tengo que decir, por mucho que les pese, no solo que es el partido con más votantes y con más militantes de todo el país, sino que es un partido que está conformado en su inmensísima mayoría por gente honrada y trabajadora, desde La Coruña hasta Cádiz, pasando por las Islas Baleares y por Canarias, que darían bastantes ejemplos a muchos de los que están ahí sentados, por honradez y por trabajo. Por tanto, ha llegado el momento de poner medidas sobre la mesa de transparencia y de regeneración, como les digo,
que tienen que ir de la mano. Señoría, silencio, por propuestas favor. como la PNL que ha propuesto Ciudadanos, que en su fondo está bien, o el proyecto de ley del PSOE, que, bueno, tiene algunas mezclas de legislación de otras regiones y, por tanto, debe mejorarse mucho, pero son propuestas que, si se ponen sobre la mesa, ya les digo yo, señorías, que van a mejorar muchísimo, muchísimo la política. Yo creo que a los ciudadanos no les interesa tanto saber con quién se reúnen en todo momento, en cada momento, los políticos como ustedes están pretendiendo. A nadie le importa si Pedro Sánchez va a una reunión con Luena o con Hernando y si uno le ha dicho un cotillo al otro. Lo que le importa de verdad a los ciudadanos es saber qué están haciendo con el futuro de España, qué están pactando ustedes en los despachos de manera oculta y que esos pactos van a afectar después al modelo de convivencia de todos los españoles y al bolsillo de todos los españoles. Y eso es lo que la gente quiere saber y no el postureo. Por tanto, muchas de las propuestas que traen en materia de transparencia al final son materias huecas, son propuestas, como les digo, que no sirven de nada. Y quería decirle a los señores de Podemos que incluso en la PECOP que traían antes de Sanidad nos venían a hablar de Bárcenas. ¿Qué les tengo que decir yo entonces a ustedes ahora al hablar aquí de transparencia? Si aplicáramos, por ejemplo, las propuestas que trae el Grupo de Ciudadanos en la PNL, las propuestas que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de Cifuentes o muchas del proyecto que ha presentado el Partido Socialista por la Escuadra esta semana, por ejemplo, el propio Pablo Iglesias podría demostrar, como él bien dice, que ha sido pagado por un gobierno como el de Irán para hacer geopolítica y podríamos saber cuánto ha ganado, de dónde viene y por qué, curiosamente, siempre a gente como él le tocan las viviendas de protección oficial. Con transparencia, con esas páginas web que ustedes dicen, todos tendríamos esa información tan interesante. Por ejemplo, con este tipo de propuestas, ¿qué podríamos ver también? Porque un señor como Errejón, que viviendo en Madrid le da una beca a un profesor de una universidad andaluza y resulta que ese señor, que es de Podemos, desde ayer preside una comisión en el Senado. Pues bien, si hubiera transparencia, por su parte, podríamos saber por qué el señor Errejón se llevó esa beca que nadie más en toda España conocía. Y luego ustedes hablan de puertas giratorias y resulta que esas puertas giratorias se las traen ustedes de casa. Se traen de casa las puertas giratorias y los directamente imputados en las listas. Por tanto, cuando van a dar lecciones al Partido Popular, mira, les diré que si está investigado por una cosa es precisamente por modificar el Código Penal para que la gente, cuando se corrompa, no se vaya de rositas y, si hace falta, el propio partido se responsabilice jurídicamente por ello. Eso es por una reforma que ha hecho el Partido Popular y no precisamente contando con el apoyo de ninguno de sus grupos en el Parlamento. También, si hubiera transparencia, podríamos saber los cargos que ustedes tienen en el Ayuntamiento de Madrid, querríamos saber por qué están ellos, de dónde han venido, qué han trabajado antes, porque luego todas sus declaraciones en el Ayuntamiento y muchas de sus declaraciones aquí en la Asamblea luego desaparecen. Esos currículum luego nunca se conocen. No sabemos la mitad de sus cargos en el Ayuntamiento porque están cobrando sueldos que más quisieran cobrar la mitad de sus votantes sin saber de dónde vienen ni a dónde van. Y por qué, por ejemplo, tienen esas cátedras de historia, que anda que no habrá cátedras de historia por todo el país y justo se la tienen que dar por la no sospechosa cantidad de 17.999 euros a un equipo que se está dedicando de manera sectaria a levantar monumentos por toda la ciudad ante el sonrojo de toda la gente y cometiendo graves perjuicios a la convivencia y a la historia de todos los españoles. Por tanto, yo creo que las lecciones de transparencia y de regeneración no nos las deben dar a nosotros y yo creo que cada uno tiene que hacer reflexión y ver lo que tienen ustedes en sus partidos. Nosotros estamos de acuerdo con el fondo de la PNL, estamos de acuerdo también con que legislemos aquí en la Cámara en este sentido. La mayoría de las propuestas que han traído están bien. Es verdad que Madrid tiene todavía mucho que hacer y este Gobierno también, pero es que en el tiempo que lleva, más de 7 meses, como les digo, ya ha puesto en marcha más de 100 propuestas del programa electoral. Por tanto, tienen que entender que las cosas llevan sus plazos. Desde luego, en este tema nos van a encontrar. También esperamos que Podemos, que daba tantas lecciones para la transparencia, el acceso de las cuentas y el acceso de las webs, ustedes apliquen lo mismo en el Ayuntamiento de Madrid, porque uno, para registrarse, para participar y para hacer todo, tiene que dejar todos sus datos personales para que luego Carmena le mande emails para decir lo buena que es y lo buena gestora. Por tanto, yo creo que se abre un nuevo proceso. Señorías, no den tantas lecciones al Partido Popular. Se abre un nuevo proceso en el que, además, se van a tener que entender con este grupo, quieran o no, porque es el grupo mayoritario de esta Cámara, aquí y en el Congreso de los Diputados. Es el grupo más grande porque los ciudadanos así lo deciden y cuando los reglamentos, por ejemplo, en materia de regeneración, en materia de Telemadrid,
o en materia de transparencia, cuando se modifican, se necesitan mayorías cualificadas. Y les guste o no, por mucho que intenten hacer esos cordones sanitarios, van a tener que contar con el principal partido de este país, que es el Partido Popular. Y en ese camino nos van a encontrar para hacer todas estas reformas. Así que solo les digo que para hablar de transparencia hay que predicar con el ejemplo, que la transparencia sobre todo es una actitud y que esta es la actitud con la que está gobernando este equipo, que es un proyecto nuevo para la Comunidad de Madrid. Gracias.